Pues ya estamos aquí, un día más, con nuestro ecomensajero digital favorito. ¿Cómo estamos, Pedro Burruezo? Muy bien. ¿Y qué tal vosotros? Pues encantado de compartir este rato contigo y hoy vamos a empezar con un clásico, ¿no? Eso de decíamos ayer, porque vamos a seguir con la derivada de un tema muy interesante, incluso rompedor, que nos comentaste la semana pasada. Pues cuéntanos. Bueno, la portada de este ecomensajero digital que ha salido ayer eh, se titulaba El sector bio francés y debajo con un título: Cuando las barbas del vecino vea esperar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Y bueno, en realidad no es tanto que esté pasando algo negativo o no del todo negativo en el sector biofrancés, pero sí que se pueden extraer algunas conclusiones, ¿no? de lo que está pasando en Francia, ¿no? La primera, una de las primeras conclusiones que sacamos es que el 23 y el 24 han sido años de recesión para el sector bio en Francia. Quizás no ha ocurrido tanto en España, pero en realidad lo que sí que ha pasado es que se ha vendido lo mismo o menos, o sea, que no ha crecido el sector bio, pero sí que se ha generado más, un poco más de volumen de negocios, ¿no? Sí. Pero no se ha vendido más, ¿no? Entonces, una de las cosas que extraemos es que realmente la alta inflación es un gran peligro para el sector ecológico, ¿no? Porque la gente, pues a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes Claro. y digamos que el precio importa, ¿no? Es lo más importante, es el factor de compra más, vamos, que decide la compra más importante, queramos o no, ser más todos los sostenibles que podamos. Exactamente. Otro de los puntos que extraemos de las conclusiones del estudio del sector biofrancés es que ha crecido la venta, digamos, en los establecimientos especializados, pero no tanto en las tiendas tradicionales, sino más bien estábamos hablando de las cadenas de supers ecológicos, ¿no? Y eso también es algo que ha ocurrido en España, ¿no? Es decir, que a diferencia de las tiendas tradicionales, o sea, de las tiendas pequeñas, estas cadenas tienen marcas blancas Ajá. y tienen, digamos, el margen como para poder ofrecer descuentos y ofertas, y esto, habida cuenta de lo que estábamos diciendo, ¿no? Pues atrae a una parte del público, ¿no? A una parte del público que está interesado en el sector ecológico, pero que tiene dificultades para llegar a final de mes y pues mira mucho aquello en lo que se gasta su dinero, ¿no? Lógico, es lógico. Yo mismo un servidor, todos buscamos Y dentro de... nosotros Claro. también en casa todo lo mismo, o sea, nosotros no somos millonarios, tenemos sueldos pues muy, bueno, yo diría sueldos más bien prudentes, ¿no? Digamos que aquí Eh, en este sector no hay tantos millonarios, ¿verdad? mm, bueno, En salud sí. en la gente que trabaja no, entre algunos consumidores sí. Sí, porque por ejemplo en la zona en que yo vivo, por ejemplo, bueno, en la Costa Brava, hay muchos rusos y británicos y tal. Y cuando vas a comprar algún supermercado ecológico, ves que una parte del público son ellos. Y luego ves las casas donde vives con donde viven y alucinas, ¿no? Que son casoplones tremendos, ¿no? Vale, pues vayamos a otro de los puntos que extraemos, que ya lo dijimos el año, o sea, la semana pasada, que es que una gran parte del consumo ecológico en Francia se mueve directamente entre el consumidor y el productor, ¿no?
Y esto es algo que todavía no está ocurriendo en España, pero que es posible que ocurra en un futuro no muy lejano. Porque esta misma mañana y ayer estaba hablando con algunos productores y que ellos ponen todo su énfasis, digamos, en la venta directa. Y si luego, además, tienen algunos productos en algunas tiendas o en algunos supers, pues vale, pero ellos, digamos, de lo que más se fían es de su venta directa, ¿no? O sea que esto es algo que va a ir, va a ocurrir también en España, ¿no? Las últimas entrevistas a algunos supers ecológicos franceses, ya en enero de este año, o sea, sus responsables dicen que en el último trimestre de 2024 el volumen de ventas ha ido increciendo, ¿no? O sea que España también ha vivido unas ciertas recesiones en el sector eco en el 2023 y 2024, y podría ser que el 2025 fuera el año de la recuperación. Pero esto está todavía por verse. Y de hecho, como también comentamos el otro día, tienen mucho que ver las cosas que ocurran fuera, no tanto en España, ¿no? Aunque también, por supuesto. Pero, por ejemplo, todo el tema de Trump, todo el tema de la guerra en Oriente Medio y en Ucrania, y otros asuntos como la crisis del gas ruso, y todo esto puede hacer que la balanza vaya hacia la regeneración o que sigamos un poco en un momento como mínimo de ralentización del sector ecológico, ¿no? Hay muchas incógnitas. Lo que está claro es que frente a estos problemas, ¿no? Esta inflación elevada, pues sobre todo lo que es importante aquí es buscar alternativas, ¿no? Es verdad que está esta alternativa de la marca blanca, pero está claro que a la gente que le gusta la alimentación ecológica también nos suele molar contactar con los productores, ¿no? Entonces, más allá de la marca blanca, intentar una conexión más directa, ¿no? Es sin duda algo que es bastante apetecible, ¿no? Entonces se puede ir en esa dirección, ¿no? Además es una cosa muy interesante, es verdad, sin querer profundizar mucho en temas geopolíticos, mientras se está debatiendo que si se ha acabado la globalización, que si proteccionismo, que si los aranceles y tal, mientras se habla de esa lucha por los aranceles a nivel internacional, precisamente aquí lo que se puede producir, si somos capaces de fijarnos y de copiar lo que pasa en Francia, es que se recupere lo local, ¿no? Que a lo mejor precisamente frente al colapso del modelo global y esta lucha arancelaria, a lo mejor estamos dando una alternativa por otro lado, ¿no? Ojalá. Pues sí, ojalá. Y si quieres, pues bueno, pasamos a la segunda y a la tercera noticia, que Vamos. son asuntos que tienen que ver con el grado de democracia en el que vivimos, ¿no? Y que en este asunto, pues, y a pesar de que tú estás ahí con noticias positivas, pues Poco positivo esto. no podemos ser muy positivos, ¿no? Noticias Porque demenciales. sí, porque tanto la segunda como la tercera noticia, pues, son noticias que nos hacen reflexionar sobre nuestra democracia, ¿no? Por ejemplo, todo el asunto de los PFAS o FAS o como se llamen, ¿no? Estos contaminantes químicos que tienen un montón de efectos nocivos y que están por todas Por todas partes. partes. Contaminantes para siempre, se les llama Sí, también. sí, contaminantes eternos. Pues la Comisión Europea, que estaba a punto de restringir muchos de ellos, pues está recibiendo una gran presión de los lobbies químicos que desinforman a los legisladores, les confunden cuando no los sobornan directamente y para que estas legislaciones pues no sean tan
restrictivas o discriminatorias, sino que sean más bien que sigan el statu quo, ¿no? Y esto además te hace pensar, ¿no? Si en Europa, que más o menos somos un poco civilizados, ¿no? Entre comillas, en este asunto, y hay una prensa y hay unos, bueno, unos, en fin, unos grupos sociales que salen a la calle cuando... ¿Qué no pasará, ¿no? ¿Qué no pasará en otros lugares del planeta donde hay donde la corrupción es muchísimo mayor y está a la orden del día en cualquier asunto, ¿no? Pues el resultado es ese, ¿no? Que las grandes empresas hacen lo que quieren, que la mayoría de políticos son, o muchos políticos, o la clase política, son títeres de estas manos oscuras que desde la sombra pues gobiernan el planeta, y que la mayoría de los problemas a los que nos enfrentamos están lejos de solucionarse, ¿no? Por ejemplo, ayer vi en televisión española una noticia que decía que la mortalidad por cáncer ha disminuido un poquito en España en los últimos 2 o 3 años, pero al mismo tiempo han aumentado los diagnósticos de cáncer. Así es. ¿No? Entonces, esto significa que cada vez más una gran parte de la población va a ser como enfermos crónicos y generando beneficios pues, para la industria farmacéutica y para la industria, bueno, y para todo el sistema, digamos, sanitario, ¿no? Sí, a lo mejor mueren menos de cáncer, pero ¿a qué precio, no? O cómo viven esas personas enfermas, ¿no? Y qué calidad de vida tienen, ¿no? Yo me Bueno, acuerdo, como niño de los 80, ¿cómo se llamaba este señor que decía que más vale prevenir? Había un programa, ¿no? Que se llamaba Más vale prevenir o algo así, ¿no? sí, Y luego resulta que en lo que estamos como sociedad es que solamente el 5% del gasto en salud, según la OMS, que no lo digo yo, como más o menos el 5% es lo que se destina a prevención y la inmensa mayoría de la pasta se va a tratamiento de la enfermedad, ¿no? Es más, en el tema en concreto de la contaminación química, sabemos, por ejemplo, que a la hora de determinar la posible prohibición de unas sustancias o los niveles de exposición seguros a una sustancia, lo que se suele hacer, lo que se suele, digamos, esas decisiones sobre qué prohibimos o qué niveles son seguros, se toman esas decisiones no según los criterios y los estudios de la ciencia independiente, sino que se toman en cuenta los estudios de los propios laboratorios. Es decir, en lugar de fijarnos en los estudios de los científicos que no están a sueldo de las industrias farmacéuticas, se fijan en estudios de los que quieren. O sea, vamos a intentar, ¿cómo se va a prohibir una sustancia? O se va a regular de alguna manera una sustancia teniendo en cuenta los estudios de los que quieren, de los que viven, de los que se van a enriquecer comercializando esa sustancia. claro, es Es como si estúpido. pones un pederasta en la dirección de una guardería. O un O zorro cuidando la sea, gallina. es que es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y la tercera noticia está muy relacionada con esto, ¿no? Es todo el tema de la crisis de los opioides en Estados Unidos, que se calcula que se ha llevado por delante la vida de unas 500.000 personas. 500.000. 500.000 personas, imagínate el daño, no solamente, bueno, eso, las drogas, lo que son las drogas, en teoría, legales. Pero además, muchas de estas personas que se quedaron enganchadas al Oxycontin y otros productos farmacéuticos similares, luego, como ya se prohibió, entonces tenían que buscar heroína por la calle y tal, o sea, y acababan consumiendo heroína y morían de eso, y a lo mejor no se cuentan como casos de Oxycontin, pero realmente esas personas se quedaron enganchadas a esos fármacos, ¿no? Bueno, se calcula en 500.000 de personas, ¿no? Imagínate el dolor
a sus familiares, los desastres en sus puestos de trabajo, en sus familias, en sus actividades artísticas o sociales o lo que sea, educativas, ¿no? Estas, Volviendo, sí, la familia Sackler ajá. va a tener que pagar, me parece que son 7.600 millones de dólares, pero ni uno de ellos pisará la cárcel, ¿no? O sea, que, que, que o sea, cuando muere una persona, ¿no? Debería. Muere una persona y salimos a la calle porque ha habido violencia de género o lo que sea, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sea quien sea y tal. Imagínate 500.000, ¿no? O sea, 500.000 de personas que son, digamos, que sabemos por qué han llegado a esa situación, porque es algo que se podría haber evitado. ¿Quiénes son los responsables? Y ninguno de ellos pisará la cárcel, ¿no? Te voy a poner un Esto... ejemplo muy claro, perdona que te No, no, corte. no, no. Es que yo soy nacido en un barrio obrero del sur de Madrid, en Orcasitas. Que como todos los barrios obreros del sur de Madrid, fue duramente afectado por todo lo que pasó en los años 80, volviendo a mi infancia, ¿no? Que todos los niños de los 80 hemos visto las imágenes de esos yonkis enganchados en la heroína. Los años 80 fueron terribles para lugares como mi barrio, terribles. Y esos yonkis, claro, esos pobres adictos, digo yonkis porque era la terminología de la época, ¿vale? Se les llamaba yonkis, pero eran enfermos adictos, acababan muertos tirados por la calle o acababan trapicheando, robando para alimentarse y drogarse y sobrevivir en las peores condiciones. Y muchos de ellos o acababan muertos como perros en la calle o acababan en las cárceles por hurtos o cosas menores. En cambio, esta gente que se ha hecho rica a costa de la muerte de más de 500.000 de personas y de cuántas más enfermas habrá, me imagino que serán millones, no van a pisar la cárcel porque tienen dinero. O sea, un plutócrata no va a pisar la cárcel un plutócrata, pero el yonki de Orcasitas sí pisaba la cárcel. Ahí lo dejo sobre la calidad de nuestra democracia. Sí, además yo soy un poco mayor que tú, o sea, yo lo de los 80 lo viví en primera mano, yo Claro, no, yo a mí no, y además yo estaba metido en la música y en la noche, yo no, o sea, nunca fue un mundo que me llamó, pero lo viví muy de cerca claro. con muchos amigos y tal, ¿no? Y de los cuales algunos pues han fallecido ya, fallecieron, ¿no? Eh, También hay que comentar una cosa en este asunto. No solo la familia Sackler es responsable de este asunto, sino también todos los políticos que Claro. permitieron que esto estaba tal, y los comerciantes y los médicos, que es, digamos, los comerciales, quiero decir, los comerciales de la firma de Purdue Pharma y los doctores que accedían a esto sin ningún problema, pues muchas veces sobornados, digamos, con regalos o con cheques o con servicios, digamos, de señoritas o señoritos de compañía también, porque de todo hay, ¿no? Lo hemos visto además en varias series que han tratado el tema. Ellos son también culpables de todo esto, ¿no? O sea, a veces tendemos a señalar con el dedo a una persona, a dos, que son evidentemente los máximos responsables, pero luego hay toda una cadena, ¿no? De gente siniestra, ¿no? Sin ética, que se ha apuntado al asunto, ¿no? No solamente yo diría por un tema de afán de lucro, yo no creo que sea solamente el afán de lucro, es el ansia de poder, ¿no? Estar entre los que mandan y entre los que dominan, ¿no? En sus diferentes estadios, ¿no? Y estados, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Vivimos en una sociedad que se llama así misma como una sociedad civilizada y tal, pero es una sociedad que tiene los cimientos podridos. Tiene los cimientos podridos. Miramos a los ejemplos que nos parecen más extremos, como este señor Trump, pero claro, el problema es que el caldo de cultivo es que los políticos, las autoridades que parecen razonables, pues están vendidas
y vendidos a los poderes económicos. Entonces, claro, cuando llega un señor que agita el odio y señala con el dedo, cuando hay razones para señalarles con el dedo, pues al final la gente, como está cabreada y sabe lo que hay, pues al final acaban, bueno, acaban votando y eligiendo a un señor que a lo mejor es incluso peor que a lo quien le señala, pero como el problema es que no es mentira, sino que son medias verdades, que son más peligrosas, pues al final, pues por lo menos hay gente que dice, pues mira, todo está mal, todos son lo peor, pero al menos con este, votando a este señor, al menos, bueno, pues hay una catarsis, ¿no? De, pues que se jodan, iba a decir. Y lo digo así directamente, ¿no? Lo cual es peor, ¿no? Porque es como elegir al peor zorro para cuidar del gallinero, ¿no? Pero desde luego que cambiar este mundo, conseguir un mundo en el que la salud, la prevención, la civilización sea la norma, pues no requiere simplemente acabar con los extremistas de turno, sino cambiar el sistema de arriba abajo, Pedro. Así, tal cual. Así es, y mientras eso no llega, yo te diría que es necesario, eh, porque yo tengo la sensación a veces de que hay una cierta parte de la población que ellos creen, ellos y ellas creen, Sí. que siendo cómplices del sistema, en ciertos asuntos, ya pues, trabajando en los bancos o en la industria química o en lo que sea, ¿no? No, digamos que las consecuencias de todo ello no les va a afectar a ellos, ¿no? Pero esto es como engañarse a sí mismo, ¿no? Y entonces, pues estamos viendo últimamente, pues eso, que, que el sistema a la hora de la verdad, cuando quiere o sea, todo el mundo, o sea, hayas sido víctima o verdugo, tú también, si tú has sido verdugo, tú también vas a caer, no estás, no eres ajeno a todo el mal que el sistema cree, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que, como hemos dicho ya en alguna ocasión aquí, pues tener la información, ¿no? Información sobre las maneras en que el sistema te daña, pues, por lo menos te puede ayudar a no ser tan víctima, ¿no? En este sentido, hay mucha gente que desprecia las informaciones al respecto, de algo hay que morir, no sé qué, no sé Sí. cuánto y tal, pero luego a la hora de la verdad, ¿no? Cuando les cae un problema, entonces se quejan, ¿no? Pero en su momento desoyeron los consejos al respecto, ¿no? Entonces, yo estoy viendo a mi alrededor gente que está enfermando y que está en situaciones, digamos, cada vez más, como diría yo, tristes o precarias o tal, y que no ven soluciones, pero es que la solución está en lo primero es detectar que el sistema está podrido desde el principio al fin. Entonces tienes que mentalmente, aunque no puedas irte con una tribu amazónica, obviamente, pero sí que mentalmente por lo menos salir de los esquemas del sistema, ¿no? Y es verdad que parece que no estamos hablando, bueno, no parece, no, es que no estamos hablando de cosas nada positivas, pero al menos damos una salida. No solo estamos hablando de lo mal que funcionan las cosas, ¿no? Sino que también estamos hablando de esas alternativas que pueden existir. Porque si solo hablamos de lo malo y nos quedamos ahí, en todo está mal y tal, claro, la gente pues eso le lleva a la desesperación y les lleva a la rabia, ¿no? Y al lado oscuro, ¿no? Que decían en la Guerra de las Galaxias. Pero aquí les damos salidas, ¿no? Tanto vosotros en Vida Sana como en Noticias Positivas, pues la idea es que vean referentes, que claro que hay alternativas, claro que otros mundos son posibles, pero hay que tomar conciencia de la situación. El primer paso es saber qué terreno estamos pisando, ¿verdad? Y hay que estar informado y hay que... Yo, por ejemplo, mira, estoy viendo a mi alrededor personas que están enfermando, ¿no? De,
la mayoría de estas, no sé por qué vienen esas enfermedades. La verdad es que siempre una enfermedad es un cúmulo de muchos factores, Sí. ¿no? Pero está claro que por no querer informarse sobre modos de vida saludables, pues unas personas cada vez más jóvenes, digamos, están siendo asediadas por enfermedades que antes solo padecían las personas muy mayores, ¿no? Entonces, bueno, el tema es jodido, ¿eh? Porque no quiero decir que a mí no me pueda pasar. Hombre, claro que me puede pasar porque insisto que una enfermedad es multifactorial y que todos tenemos un pasado y en fin. Pero sí que es verdad que se están viendo muchos problemas en gente cada vez más joven, ¿no? Sí, cada vez más Y casos de y cáncer. eso tiene que ver, pues, con la alimentación, con las formas de vida, con las formas de estrés, con el estrés emocional, ¿no? Gente que vive vidas tóxicas continuamente, ¿no? Bueno, el tema es jodido. Hay que espabilar, Hay que tomar espabilar. conciencia. Y tomar conciencia porque esta es la situación. Y además no se va a arreglar solo desde la rabia o el enfado. Se va a arreglar. No, claro, pero cosas no sé, por ejemplo, no sé, no voy a personalizar, es igual, ya sabemos, ya nos sabemos todos de qué estamos hablando. El problema es que cada vez enferma gente más joven y bueno, hay que, o sea, yo diría que no solamente ahora mismo, por ejemplo, cuidar de tu salud, no solamente algo egoísta, ¿no? En un sentido así como más de lo más personal o más egoico, sino que es como también un plantar cara al sistema, ¿no? Porque el sistema nos quiere solitarios, o sea, aislados, nos quiere enfermos crónicos y nos quiere acríticos, ¿no? O sea, que hayamos perdido nuestra capacidad crítica, ¿no? Con lo que repasa, con lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, estar sano, estar en una familia, digamos, más o menos unida o todo eso, y tener un planteamiento crítico y ahora mismo es una revolución. Es una revolución, es un plantar cara, es un caminar hacia las alternativas, hacia esos otros mundos que son posibles y que a lo mejor no es fácil llegar, no es fácil llegar al ideal, pero como diría Galeano, pues la utopía a lo mejor no es alcanzable, pero damos pasos y para eso sirven las utopías, ¿no? Para Ahí, caminar. Y bueno, exactamente. en este sentido, pues una interesante herramienta para caminar, por lo menos para informarte y saber dónde podemos mirar, pues es este boletín. Pedro, ¿cómo podemos recibir vuestras noticias? Con mensajero digital, pues te puedes suscribir a él en vidasana.org. La suscripción es gratuita, ya la reciben más de 60.000 personas. Pues ya estáis tardando los que no estéis ahí dentro porque es un lugar imprescindible. Pues muchas gracias por todo, Pedro. Estamos en contacto. Un abrazo. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.